AXA. Hey yo, que lo que mi gente hermosa, mi gente bellaca. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Inquietos Podcast. El día de hoy, es un día muy especial porque vamos a tocar temas muy interesantes en cuanto a impacto social, ambiental. Y les tengo a una mujercita que se encarga básicamente de seguirle dando vida a uno de los lagos más importantes de Ciudad de México. ¿Sigue siendo Ciudad de México? Ciudad de México. Ok, que es la zona de Xochimilco. Ay, Con ustedes, señoras y señores, Karina Delgado. Un aplauso, por favor. Hoy tenemos bastante producción, así que, Karin. Que se escuchen los aplausos. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad estoy muy emocionada y nerviosa también de compartirles lo que hacemos en Xochimilco. Bueno, me parece bien, pero antes de tocar ese tema especial, quiero que le digas a la gente que nos está viendo el día de hoy, ¿quién es Karina Delgado? Sobre todo, a ver, primero, ¿cuál es tu profesión, por así decirlo, lo que te dedicas al día a día? Y después, algo más importante, que es cómo fue que te involucraste con el tema de hacer cosas por la comunidad y por el mundo. O sea, ¿qué despertó en ti algo para poder hacerlo? Oye, es una historia muy larga. Yo estudié economía, soy economista de profesión y me dedico a asesorar empresas en torno a cómo pueden potencializar su crecimiento a través del financiamiento. Ese es como mi full-time trabajo. Sin embargo, comencé a preocuparme por el cuidado del medio ambiente desde hace muchos años. No les voy a decir cuántos porque voy a revelar. No es cierto, no pero tengo alguno, tema. No, la verdad, justo con todos estos retrocesos de hace 10 años estamos haciendo tal cosa, 2016 es el nuevo 2026, sí. Comencé a darme cuenta que realmente el cuidado del medio ambiente no fue hace 10 años, como lo ponía muchísimo en mis semblanzas, de Karina Delgado, economista por la UNAM, y también innovadora social. No, o sea, realmente fue cuando tenía 8 años, y fue a través de leer enciclopedias. Sí, fui muy ñoña durante mi infancia. Me acuerdo muy bien que tenía muchas enciclopedias, pero había una que tenía 5 libros. En esas venían diferentes experimentos y en uno de ellos específicamente hablaban sobre el desgastamiento de la capa de ozono. Entonces, cuando lo leí y vi una imagen muy gráfica de cómo estaba el mundo y cómo había unos huecos más azules que otros, fue como, ¿qué está sucediendo y por qué nadie está hablando de esto? Entonces, recuerdo que llegué días después a la escuela a preguntar como, por favor, necesito saber qué es la capa de ozono, ¿no? Porque claro, en la enciclopedia mencionaban ciertos términos más, más científicos, que para mi edad eran muy avanzados, la verdad. Entonces, pues ya le pregunté a mi profesora, porque en la primaria solamente teníamos una profesora por todas las asignaturas, y medio me explicó, pero la verdad es que tampoco abundamos tanto sobre el tema. Entonces, en esa locura, o sea, yo siento que ese fue el punto que quebró mi mente, y fue como, necesitamos hacer algo por la capa de ozono. O sea, ni siquiera sabía qué era la capa de ozono, no sabía cómo se podía. Pero tú la querías salvar. Pero yo la quería genuinamente salvar. Está sufriendo, vamos a salvarla. Sí, entonces en verdad, fue tanta mi preocupación que algo que sí leí era que se estaba desgastando básicamente porque rociábamos, por muchísimas cosas, ¿no? Por las emisiones de CO2, pero también porque había, dentro de los aerosoles, se desprendían ciertas partículas, llegaban a las diferentes capas y era lo que hacía que también se desgastaba, entre 1000 cosas más. Obviamente los aerosoles y todo eso no eran los causantes principales, pero sí recuerdo que en el libro mencionaba eso, ¿no? Que se recomendaba no utilizar aerosoles. Entonces, justo en mi mente tan chiquita era como, pues ya no hay que usar aerosoles. Y ya lo salvamos. Y vamos a salvar el mundo. Entonces, yo cada vez que veía a mi papá pintar cualquier cosa con aerosol, le decía, es que métete a la casa y píntalo aquí, porque en mi cabeza era como, si el mundo no nos ve que estamos utilizando aerosoles, pues no pasa nada, o sea, se contiene en la casa. Y así pasaron muchos años hasta que, no recuerdo, justo como en el 2012, hubo también un acontecimiento que me marcó muchísimo. El fin del mundo, claramente, todos lo sabíamos. Sí, ¿no? Pero había otro, ¿no? Pero había otro, bueno, sí, o sea, ya hoy en día que me he puesto a reflexionar más sobre cuáles han sido esos momentos críticos en mi vida que hicieron que cambiara
pues sí, cierta parte de cómo veía el mundo, cómo lo percibía y cómo quería contribuir a él, fue no recuerdo muy bien la fecha, pero sí fue como 2010, 2012. Yo viví mucho tiempo en el Estado de México y justo ahí por la autopista México-Puebla, sí. al lado hay un canal de aguas negras. Cuando llueve, se eleva el agua de ese canal y llegó un momento en el que se derrumbó. Entonces fue entre un desastre natural y también falta de infraestructura al canal y mantenimiento, entre mil cosas. Y recuerdo mucho que mi papá tenía unos amigos. Entonces su amigo tenía un hijo y su hijo falleció porque se ahogó en el canal por las aguas que se derrumbaron. Recuerdo, o sea, ese fue como el ímpetu que me hizo decir, ¿qué estamos haciendo? O sea, no solamente es de que se haya desbordado el canal, o sea, son las lluvias, es todo, ¿no? Esa vez habíamos salido de vacaciones y generalmente cuando mi familia y yo salíamos de vacaciones era por un periodo largo, ¿no? 2 semanas, 3. Y en esa ocasión, pues cuando llegamos, supimos que el niño había fallecido. Y también llevamos a la casa, pues estaba la marca del agua, que se había inundado, pues básicamente la colonia. Olía muy feo porque eran aguas negras. Claro, sí. Y pues también varios libros se echaron a perder, muebles y todo, ¿no? O sea, sí fue un acontecimiento que no se habla mucho porque pues desafortunadamente era el Estado de México, la falta de infraestructura, pues también ciertos temas políticos que se pudieron llegar a tocar, pero que a mí en lo personal sí me hicieron decir, es que esto no es normal que esté sucediendo, tanto en temas políticos, de infraestructura, en lo social, de cómo es posible que personas estén muriendo por lo que un gobierno no está haciendo, ¿no? A ver, perdón que te interrumpa tantito. Tal vez no tengas esta información, pero igual quiero saber, ¿no? Si es posible. Tú tienes conocimientos y después de que el chico que lo jubilaron de la vida a fuerzas por este tema de las aguas negras, ¿sus papás hicieron algún tipo de movimiento? ¿Hubo como visibilización del caso? No, bueno, como tal no, del niño, porque justo ahí también vienen como otros temas de familia. O sea, no, yo no tuve mucho la oportunidad de conocerlos, pero sí me platicaba mi papá que dejaban al niño solo, o sea, que el niño, pues, no era un niño callejero, pero sí era un niño que, pues, salía con sus amiguitos, entonces no les importaba como a qué hora llegaba o a qué hora salía, ¿no? A lo mejor creo que su abuelita se preocupaba un poco más, pero no sé con certeza la situación en la que vivía el niño conforme a cómo suscitaron las cosas, si estaban con sus padres, si estaba en la calle. No, la verdad desconozco esa situación, pero lo que sí recuerdo es de que la colonia se movilizó para que arreglaran eso, porque no era la primera vez, fue como la primera vez que sí fue más grande y que el nivel del agua sí afectó varias casas, pero no era la primera vez que sucedía, ¿no? O sea, los niveles eran más bajos, de pronto de que se tapaban las coladeras, se inundaba, pero eran niveles más bajos. Entonces ese sí fue como el gran problema y sí hubo movilizaciones. Ya de ahí justo nos movimos por eso, porque pues sí. Sí, no era un riesgo constante. Era un riesgo constante. Pero esos 2 hechos fueron los que me hicieron comenzar a ver que lo que tú haces afecta a todos. Entonces fue como esa importancia de ver a las comunidades, a las personas, el cambio climático, aunque en su momento no lo comenzaba a asociar, o sea, no entendía y no porque llovía mucho o porque se pudo haber inundado, pero no fue hasta hace algunos años que comencé a asociar el tema del cambio climático con lo que pasó y con mil cosas que fueron sucediendo a lo largo de mi vida para decir que realmente, pues dentro de toda mi carrera y de más allá del economista, pues también soy una activista ambiental. Y digo, estos 2 hechos fueron los que me hicieron ver que realmente había un problema y que teníamos que hacer algo y que teníamos que solucionarlo. Y bueno, a ver, obviamente yo te conozco de ya algún tiempo, hace algunos años,
Más o menos la gente que está mirando este podcast tiene acercamiento con qué es Global Shapers, ¿no? Sí. Porque hemos tenido aquí otros Shapers. Ujú. Y justamente Cari también forma parte de Global Shapers y fue por Global Shapers que nos pudimos conocer, Sí. que pudimos colaborar en diferentes proyectos. Me queda más que claro el por qué formas parte, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Ahora, yo en el ahora sé que tú tienes proyectos en cuanto a temas de impacto, ¿no? Hacia el mundo. Pero lo que no sé, y sería muy bueno que nos pudieras contar, es cómo inició realmente el que tú te involucraras por primera vez en forma dentro de, o sea, tú iniciaste un solo proyecto, fue como de cómo me uno a algo, cómo puedo apoyar, cómo fue esa motivación sobre todo para poder decir, quiero formar parte de esto. Pues justamente, o sea, esos fueron como los dos momentos y un tercero, porque sí un último que dije, necesitamos ya actuar. Fue cuando fui a la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería y entré a una plática sobre, bueno, justo mi carrera es economía, sobre las economías emergentes, ¿no? Uh-huh. Cómo unas crecían más que otras y entre mil cosas. Y me acuerdo muy bien que comenzaron a abordar el tema de los textiles en esa conversación, de cómo Bangladesh era un país textil que hacía mucha ropa, pero que los recursos no se quedaban ahí, ¿no? Entonces, investigando un poquito más, porque en ese momento yo compraba mi ropa... Disculpa. No te preocupes. Cosas que tenemos que lidiar en el ahora. Esperemos que en el futuro no pase. Puedes retomar, Cari, discúlpanos. Compraba mi ropa pues en todas estas aras de fast fashion, que en su momento no eran tan consideradas así, bueno, hace 1000 años, ¿no? Pues todo el grupo Inditex. Y llegué a mi casa y, no sé, a lo mejor tengo un problema psicológico. ¿Por qué? A ver, cuéntanos. Porque justo llegué a mi casa, vi como las etiquetas de mi ropa y era como todo hecho en Bangladesh. Dije, no, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy arruinando. Lo estoy arruinando más. Y aparte, pues llegó también ese punto donde pues tenía ropa con etiquetas todavía que ni siquiera utilizaba y que probablemente no iba a utilizar. Entonces fue como, no, a ver, necesito ser más consciente de lo que compro, dónde lo compro, ¿no? Esto fue como en el 2020, 18 más o menos. Y justo estos temas, el primero de la capa de ozono, los inundamientos y todo este movimiento de cómo la contaminación pues era principalmente también por todo lo textil, dije, necesitamos ahora sí hacer algo, ¿no? O sea, ya estaba en la carrera y comencé a crear una empresa que se dedicaba a eso, o sea, a reducir las emisiones de CO2 a través de la reutilización de ropa. Ok. Y justo esa fue como la idea, me metí a un programa que se llama Whole Price, que justamente se encarga de potencializar ideas y proyectos en torno a temáticas sociales. Ingreso, ya comienza, creo que fue en el 2019-20, cuando comienza la pandemia. Sí, justamente. En ese inter estaba haciendo como todo el programa y fue por pandemia que se pausó. Entonces, pues pero más que empresa, era, tú sola. Sí, más que empresa era un proyecto que pues lo vendíamos como empresa, aunque no hiciéramos nada, aunque nuestros números estuvieran en rojo, porque justamente sucedió eso. O sea, no tenía experiencia en ver los números de una empresa como tal, Sí. No sabía con quién podía moverme para hacer pues toda la manufacturación de la ropa, porque la idea era justamente, o sea, agarrar todos los textiles y transformarlo en cosas nuevas, justamente para, pues digo, reducir emisiones de CO2 que venían ligadas a reducir o ayudar a que el desgastamiento de la capa de ozono ya no siguiera sucediendo, ¿no? Que lo curioso de generar proyectos en tema de cualquier tipo de impacto es que algo que no se nos menciona mucho, sobre todo si no es, o sea, si no tenemos una familia que ya se dedica a hacer ese tipo de proyectos, es que pasamos muy desapercibido el tener datos, ¿no? El tener números del por qué suceden las cosas y bueno, eso solamente lo entiendes a través del tiempo y con golpes de la vida. Exacto. Entonces, justo esa fue la idea
Y lo bonito que tenía Whole Price era que te unía con más personas. Ok. O sea, como que te inscribías y todo y decías, bueno, a mí me interesa, no sé, el cambio climático, a mí me interesa la justicia social, no sé, cualquier temática. Entonces ya conforme a los afines, pues hacían los grupos. El primero que tuve fue suspendido por la pandemia. Ujú. El segundo, afortunadamente, lo continuamos y lanzamos el speech y todo increíble. O sea, decíamos que éramos una empresa, pero éramos un proyecto, pues ahí, ¿no? Que estaba. Y claro, que a mí me hubiera encantado seguir creciendo y hacer la empresa y ahora sí tener productos más tangibles, porque, claro, todavía no existía ChatGPT y no podíamos editar las fotos o decirle un prompt de, hazme una bolsa con estos textiles y con... No, o sea, sí teníamos que hacerlo, sí teníamos que editar, sí teníamos que tener un producto viable, ¿no? Entonces pasa justo la pandemia, me meto a hacer 1000 cosas porque siempre me ha gustado pues contribuir y poner mi granito de arena. Entonces comienzo a dar clases a niños de primaria y secundaria de forma voluntaria. Wow. Los cuales justo habían sido pues más afectados por la pandemia, ¿no? Muchos no habían tenido acceso a computadoras o las clases pues habían pausado. Entonces pues retomar algo donde sí necesitas una guía, que eran las asignaturas de español y matemáticas, pues eran niños que realmente pues les interesaba seguir aprendiendo y que sus familias también los apoyaban. ¿Y cómo era? O sea, primero, ¿cómo era el método en donde les enseñabas? ¿Eran como grupos o era por videollamadas que se hicieron súper populares? Bueno, reuniones Zoom. Y la otra es, ¿en qué temas lees? Ajá. Me metí en el área de matemáticas, Ok. porque antes de estudiar economía me hubiera encantado estudiar una ingeniería, entonces las matemáticas era como Tu nicho, ¿no? Sí, mi nicho. Tu algo, sí. Entonces me metí a dar clases de matemáticas y las dábamos por Zoom. Okay. Entonces ya los niños se sumaban con sus padres, o sea, justo una de las condiciones eran esas, porque eran menores de edad, Sí. Que hubiera un adulto supervisando las clases, se grababan y había una plataforma donde tú las subías y ya como que, no sé si las revisaban o era como un control interno de pronto si sucedía cualquier cosa. Sí, claro. Uh-huh. No lo puedo creer. No sabía que les dabas... Wow, qué interesante. Y en este Inter fue cuando te unes a Global Shapers. Sí, justo entre las 1000 cosas que siempre quería hacer y como buscaba qué más estar haciendo, o sea, estaba terminando la carrera, estaba dando clases de matemáticas, estaba creando una empresa, ¿qué más puedo hacer, no? Porque aparte, a mí la pandemia me vino muy bien, en el sentido de que tenía tiempo para hacer muchas cosas. O sea, antes de la pandemia, quería hacer todo y no podía porque a veces, pues el tema de movilidad y todo claro. Eso, pues era un poco complicado. Entonces me metí a 1000 cursos, hacía 1000 cosas y en una de esas veo que, bueno, paréntesis, el mundo de proyectos sociales, innovación social, es muy chiquito. Okay. Entonces, cuando comienzas a adentrarte en él, comienzas a conocer a personas de la misma red, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que estaba en Instagram viendo historias y veo como, ¿te gustaría sumarte a una iniciativa del Foro Económico Mundial? No sé qué tanto. Cuando vi Foro Económico Mundial, a mí mis ojitos brillaron, ¿no? Porque pues también seguía muy de cerca el tema de Davos, sí. Los objetivos de desarrollo sostenible. Dije, claro, o sea, es mi oportunidad, porque aparte decía como, ¿tienes algún proyecto que ayude al cuidar el medio ambiente? Y tú, tengo una empresa. Tengo una empresa. Yo tengo una empresa. Y la verdad es que, pues todo el speech que habíamos construido, el producto mínimo viable, o sea, todo ya estaba construido, solo nos faltaba financiamiento y más manos, ¿no? Un clásico en los proyectos, ¿no? Sí. De querer salvar al mundo, de crear cosas, sí. Y justo esa fue la idea con la que yo apliqué para Global Shapers. Me acuerdo que creo que fue como por septiembre más o menos. O sea, la convocatoria aplicó y en ese momento estaba haciendo como cursos de cualquier cosa. O sea, quería seguir aprendiendo más cosas sobre economía circular, sustentabilidad y todo. Entonces me llegó un correo como, has pasado a la siguiente fase, ¿no? Yo dije, pues un curso, ¿no? Y ya me meto bien y lo que era de Global Shapers me emocioné demasiado y fue como, wow, o sea,
quiero estar ahí. La verdad es que no entendía muy bien qué era la red en torno a cómo se llevaba en la Ciudad de México, porque sí sabía que pues el foro tenía esta iniciativa y cómo lo había desarrollado, pero no tenía algún acercamiento con alguna persona que ya hubiera estado en la red de Global Shapers. Entonces para mí era todo súper nuevo. Y es que aparte, bueno, yo hasta la fecha no lo entiendo, ¿eh? Nadie lo entiende, ¿no? Tienes que vivirlo para entenderlo. No, sí, no, digo, es pequeño chascarrillo porque la verdad hay se ha logrado, ¿no? O sea, a base de esfuerzo y de que las curadurías han... Esto parecía bien político, pero, o sea, sobre todo, poder explicarle mejor a los baby shapers, ¿no? A los nuevos integrantes de qué rayos es lo que exactamente estamos haciendo aquí, ¿no? Porque justamente cuando yo trato como de platicarle a la gente que es Global Shapers y pues que bueno, que es una red de jóvenes, ¿no? Con una iniciativa del Foro Económico Mundial, muchas veces piensan, es dinero, ¿no? Son proyectos fondeados, ¿no? Realmente no es así, no recibimos un solo peso, ¿no? Todo es por amor al planeta y a querer dar un poquito más de lo que se nos ha otorgado. Pero bueno, justamente quiero que me platiques acerca de el proyecto que tienes en Global Shapers, que a mí me parece fascinante, ¿no? Siempre he creído que tiene mucho potencial. Muchas gracias. Que espero que con el andar del tiempo tenga el reconocimiento que se merece, porque no es un trabajo nada sencillo, ¿no? Eso por una parte. Y una historia muy interesante que yo sé que no, tal vez no es de tus favoritas, porque bueno, nosotros en Global Shapers tenemos como ciertas reuniones, ¿no? Que son las de a nivel hub, que es Ciudad de México, ¿no? Ajá. Como nuestras pequeñas sedes, cada está la sede de Monterrey, la sede de Guadalajara, Ciudad de México, pero también hay a nivel nacional, ¿no? Y a nivel Latinoamérica y, bueno, Davos, ¿no? Pero hay una historia muy interesante ahí del Shaping Brasil que yo quiero que me cuentes. Okay. Y bueno, a ver, el tema del podcast, justamente el nombre es Gente Inquieta, ¿no? Al final del día, que siempre, por alguna u otra razón, tenemos esta necesidad de tener que estar haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que habías dado clases a niños, ¿no? O sea, también es muy bonito siempre conocer cuál es el origen del por qué estamos aquí el día de hoy. Y yo tenía muchas ganas, realmente desde hace mucho tiempo, de poder tener esta conversación contigo respecto al proyecto que tienes en Global Shapers, que se llama Shinampa. Búsquenlo en redes sociales, apóyenlo. Si tienen dinero, denles donaciones, ¿no? Sí, pero no solo eso. Porque aparte, la manera en la que ustedes lo vuelven sustentable me parece maravillosa. O sea, creo que atacan diferentes, o mejor dicho, accionan en diferentes maneras en las cuales instituciones gubernamentales deberían de estarlo haciendo, y eso no está sucediendo. Sí. Y el ser humano, por necesidad de querer aportar, desde su interés personal, genera estas ideas, ¿no? Entonces, platícale a la gente primero qué es Shinampa, cómo nace y todos estos, no sé si decirlo, servicios o actividades, ¿no? Que se generan para que pues siga estando en movimiento. Ok, Shinampa justamente nace de este juego de palabras, las chinampas y she de mujer, porque trabajamos principalmente con mujeres. Somos una escuela agroecológica que da capacitaciones, talleres y cursos a las mujeres que quieren dedicarse a la agricultura, que por usos y costumbres han sido desplazadas de estas actividades primarias. Entonces, básicamente lo que hacemos es recuperar esos saberes ancestrales que por muchísimos años se les han arrebatado de los conocimientos de generación en generación, porque si bien sucede que el padre de familia sabe cómo cultivar y se lo pasa a su hijo, ¿por qué? Porque simplemente es hombre y tiene más capacidades de seguir como esa tradición. La regla es que no, o sea, hoy las mujeres son las que quieren seguir colaborando y cuidando los humedales. Para los que no son de Ciudad de México, Xochimilco se encuentra al sur de la ciudad y es una zona lacustre que anteriormente pues ayudaba muchísimo a la ciudad, a la capital, a darle y abastecerla de alimentos. En temas de pescados, porque también se practicaba la pesca, así como de la agricultura. Hoy en día pues se le conoce más como una zona turística para la peda, de que voy a la Traja y
2 horas a emborracharte. Y justo nosotras vimos esa necesidad de querer cambiar y hacer algo. Tengo una socia, Jimena Silva. Un saludo a Jime, que igual es un amor de persona. Sí. Espero tenerla también algún día aquí en una conversación. Porque... Temas de agua y todo, es una crack y sabe demasiado. Hace 3 años, un poquito más, sí, 3 años ya. Este año vamos a cumplir 4. 4 años ya. Yo comencé justo a lo largo de mi vida pues intentando hacer mejores cosas. Cada vez que íbamos a la playa pues recogía basura. Si podía me metía a algún voluntariado donde plantáramos, recogiéramos basura, donde de forma voluntaria también enseñara algo, que eran justo clases de matemáticas, entre mil cosas. O sea, siempre me ha gustado dar como mi tiempo a las demás personas, mis saberes también. Entonces, hace 3 años, 4 casi, hice una jornada de reforestación y limpieza en Xochimilco. Se cruza entre que fui aceptada en Global Shapers y que no entendía nada de qué era la comunidad. Vi justo dentro de los carteles que lanzaron en esa ocasión, como, por favor, si alguien está libre tal fin de semana y quiere ir a Xochimilco, vaya, ¿no? Entonces yo también fui sin saber nada, no conocía a Jimena, e incluso en esa ocasión que fui al cierre de la Embajada de Suiza, porque se hizo un programa, no la conocía y no tuve como el gusto directo de presentarme y decirle, hola, soy Karina, soy de Global Shapers, ¿no? Seamos amigas. Seamos amigas, porque era justo un evento de cierre. Jime tiene más años trabajando en Xochimilco y probablemente si lo invitas te va a contar cómo comenzó todo. Pero esa vez fui y me llamó demasiado la atención conocer un Xochimilco diferente. O sea, yo ya había ido demasiadas veces y no a la peda, o sea, de que iba a los embarcaderos, a bosquear nativitas, a comprar plantas, pero no había visto cómo realmente era la vida dentro de las chinampas. Que también, a ver, digo, yo soy partidario de que todas las realidades existen, ¿no? Que no se pueden negar, y entiendo que el tema de la recreatividad y convivencia es necesaria, pero no sé si tú recuerdas, hoy, e incluso ya te encontrabas como ejerciendo el trabajo con Jimena en esa área, que hubo una ocasión, bueno, no sé si es la única que yo me he enterado, ¿no? Que justo en un tema de trajas, de gente universitaria, un vato borracho se cayó y lo jubilaron de la vida, ¿no? Básicamente. Sí. Entonces, ya cuando llegas a esos extremos en donde pones en riesgo tu vida y las de los demás, pues dices, ok, a ver si me quiero divertir, pero ¿qué tan coherente puede ser hacerlo en una trajinera en medio de un lago? O sea, es sentido común, ¿no? También digo, está divertida la experiencia, pero creo que también es parte de que las personas que realizan esta actividad sean un poquito más razonables, ¿no? Sí, creo que en ese tema falta muchísima regulación. Hoy en día ya existen como ciertos protocolos, sin embargo, pues siguen siendo insuficientes. O sea, como ese caso, no voy a decir que hay miles, pero sí ha habido más donde hay personas que se han ahogado y desafortunadamente, pues ese fue el viral, ¿no? El del momento. Pero hay incluso, me acuerdo que nos han platicado sobre el Titanic xochimilquense, o sea, no sé en qué momento, pero justo una trajinera también se estaba hundiendo. No. O sea, ya ha habido muchísimos casos de ese tipo, justo porque comienza a verse esta zona como un centro turístico y está bien. O sea, nosotras no estamos en contra de que exista el turismo en Xochimilco, pero que sí existe el turismo consciente. Y es justo lo que nosotras tratamos de hacer con Chinampa, es que las personas vayan, conozcan qué es Xochimilco, el verdadero Xochimilco, y que con su visita también aporten una causa, porque justamente de esa forma es que se fue vinculando. Yo les decía que justamente comencé a trabajar hace 4 años. En ese inter yo conocí Xochimilco de una forma diferente y me acuerdo que platicando con locatarios me decían, es que tenemos un problema de que hay una bacteria, que es un muérdago, que está infectando los aguejotes. Entonces, ¿qué es un aguejote? El aguejote es un árbol que
a diferencia de los otros, su raíz lo que hace es que se va hacia abajo. Ok. O sea, no se extiende. Entonces, eso ayuda a que las chinampas, que es esta zona donde cultivan, digamos, un cúmulo de tierra, una isla flotante, Ok, sí. se mantenga y que no se vaya... Se hunda, ¿no? Se desmorone la desmorone. tierra y al final de no sé, de 1 hectárea o media hectárea, pues se haga un cuarto, ¿no? Ok. Entonces, lo que sucede es que estos aguejotes lo que ayudan es a mantener la tierra en su lugar, ¿no? Entonces me dice, es que tenemos este problema porque el muérdago lo que hace es pudrir el árbol, todo. Entonces, se ve muy bonito porque el muérdago es como un arbusto y tiene unas semillitas rojas. Entonces, pues es lindo a la vista, pero pues al final es una dañino, plaga. es nocivo. Y me dice, tengo este problema y pues mi chinampa se ve en riesgo, ¿no? Entonces, yo en esta idea de querer salvar el mundo, y a veces ni me salvo yo, digo, no te preocupes, yo consigo gente que te venga a ayudar, vemos qué podemos hacer. Y era la primera vez que yo hacía un evento. Un voluntariado evento, / Sí. Siempre había participado en 1000 voluntariados, pero nunca había estado en la parte de atrás de cómo se organizaba, ¿no? Entonces, comienzo a organizarlo y gracias a Global Shaper fue que llegaron más personas, ¿no? Porque eran personas que querían continuar ayudando, ¿no? Sí. Y que al final si tú les decías, bueno, tengo esta jornada de limpieza, era como, ay, yo también quiero ir, ¿no? Aunque Es una red de apoyo muy cabrona. Sí, no fuera como su tema principal, tuvieran otras vertientes, era como, sí, yo sumo, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más necesitas? Entonces, pues a raíz de eso, se fue compartiendo entre amigos y todo, y pues ya llegaron más personas. En total fue una jornada de 4 semanas, cada fin de semana, y fueron cerca de 75 personas. O sea, algo loco que yo nunca pensé que iba a suceder, porque justo recuerdo, y ahí viene como conocí a Jimmy, como comenzamos con este proyecto, ve el cartel y me dice, yo también trabajo ahí. Pero ¿sabes qué? O sea, tu cartel le falta la ubicación y la hora, ¿no? O sea, yo solo había puesto como, ¿te gustaría sumarte a una jornada de limpieza en Manda Xochimilco? WhatsApp, ¿no? Sí. Y ya no, ni siquiera decía dónde, ¿no? Y Jimé me dice, no, pues deberías utilizar el logo de Global Shapers, ¿no? Ya, bueno, lo utilizo. Y gracias a eso, pues también llegaron más personas, porque claro, sabían dónde llegar y a qué hora. Okay, claro. Entonces, pues ya intercambiando mensajes con Jimena, me di cuenta que ella también trabajaba ahí y comenzamos. O sea, fue muy orgánico el asunto porque al final yo no buscaba hacer un proyecto, no buscaba dedicarme totalmente a lo que hoy hago en Xochimilco, sino fue esa inquietud de decir, quiero ayudar. O sea, a lo mejor no tengo las posibilidades económicas para traerte o comprarte una podadora para que cortes los árboles y volvamos a plantar, pero lo que sí tengo son manos y ganas, ¿no? De querer contribuir. Entonces, en esa jornada, pues hicimos eso. Plantamos cerca de 150 aguejotes nuevos. Vaya. Y llegaron muchas personas, vieron que era posible construir un Xochimilco diferente, ¿no? Porque claro. la mayoría siempre había ido a Xochimilco para las pedas o para la fiesta o cualquier cosa, ¿no? Entonces, mostrarles cómo se podía transformar fue como muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por mostrarnos esto. Y a mí también eso me dio pues ese granito de esperanza de decir, bueno, qué bonito contribuir de esta forma, no solamente al cuidado del medio ambiente, sino a que las demás personas se sumen y que vean que todo es posible, ¿no? Y ya conforme pasaron los meses, eso fue en febrero, en mayo, junio, pues nos unimos un típico grupo de WhatsApp, ¿no? Como, ¿qué más podemos hacer por Xochimilco? Ahí estaba Jime. Y igual, de forma muy orgánica, fuimos construyendo esto. O sea, comenzamos a dar capacitaciones porque previamente ya se habían dado ciertos cursos y talleres con un enfoque de género, ¿no? O sea, en cada una de las convocatorias que se hacía, las personas que más acudían eran las mujeres. Y justo nos cuestionábamos por qué sucede esto, ¿no? O sea, si es una invitación al público abierto a todas las personas, porque siempre están acudiendo más mujeres. Y bueno, sucede algo muy curioso, que era lo que les decía a un inicio, es que las mujeres fueron desplazadas de estos conocimientos ancestrales que hoy en día pues buscan la forma de cómo seguir aprendiendo, cómo cuidar su chinampa y cuidar esta tierra que de pronto fue heredada o que
su esposo fue el que la heredó, pero que ellas ahora se tienen que hacer cargo porque no hay nadie más que se haga cargo de esa Claro, ¿no? Y tierra. empiezan a tener datos demográficos, Ujú. empiezan a involucrarse más con la comunidad. Perdón que te interrumpa, hay una cosa, yo me queda claro, ¿no? Porque conozco el proyecto, pero me gustaría que le dijeras a la gente cómo es que les muestran, literalmente, a las personas este otro Xochimilco. Ok. ¿No? Justo después de la escuela es que decimos, bueno, las mujeres necesitan capacitación o buscan la forma de incluso cómo emprender, ¿no? Porque también hay mujeres que producen mieles, tés, alimentos. ¿Qué más podemos hacer? O sea, las capacitaciones, y gracias a un grant que se ganó, pues se continuaron dando. Pero después de que se terminó ese recurso, porque no es finito, fue qué más podemos hacer si las mujeres nos están diciendo, oigan, ¿cuándo va a ser la próxima jornada? ¿Cuándo va a ser el próximo curso? Necesitamos buscar una forma nueva de cómo obtener recursos sin estar dependiendo de una donataria. Sí, de donaciones, ¿no? Entonces, fue cuando decidimos justo hacer este intercambio de experiencias. Lo cual sucede que una vez que las mujeres toman estas capacitaciones, lo que hacemos es que ellas mismas sean las anfitrionas de estas experiencias, que les muestren cómo viven ellas, cómo pueden cultivar, cómo pueden mostrarles sus productos y de esta forma saca dos problemáticas, ¿no? El tema de la empleabilidad y también el cuidado de los humedales, porque ahora son las mujeres las que dicen, bueno, yo necesito cuidar esta tierra, necesito cuidar este humedal también para mostrársela a las personas y que vean la importancia que hay en este lugar, ¿no? Entonces lo que hacemos es justamente eso, ¿no? Que las personas que asistan no solamente vayan, siempre se les dejen claro que no es una experiencia convencional, pero que sí es este intercambio donde ellos van a aprender más, ¿no? Porque algo que nos encanta siempre decir es que si llega a desaparecer el humedal, y es verídico, o sea, la temperatura tan solo en la Ciudad de México puede incrementar 2 grados. Entonces, si tú le dices a una persona, es como, bueno, ahora sé que es importante cuidarlo, o sea, no solamente está el embarcadero donde voy y doy mi vuelta y voy a tal isla y regreso y ya, sí, sino que realmente vean que ahí hay un espacio de producción, que hay un espacio que se tiene que cuidar y que también es la casa de una especie endémica, que es el ajolote. Y todos, definitivamente todos amamos al ajolote. Sí. Entonces, ¿por qué lo vamos a querer desalojar, no? Sí, deshogar. Y justamente, pues esa es la forma en la que hace. O sea, a través de estos intercambios de experiencia, que básicamente son tours, sí, con causa, porque parte de lo que se recaude de esos tours es para financiar la escuela, que es justa la principal razón por la que nace Chinampa. O sea, desagregar todos estos conocimientos que por años han sido causa de discriminación entre las personas, principalmente las mujeres, y que más personas tengan conocimiento a estas técnicas ancestrales y que también, pues cuidando la tierra, pues podemos cuidar el mundo y podemos seguir conservando principalmente lo que sucede ahí en Xochimilco, que no es, y que la razón por la que se creó no fue por un fin turístico, sino fue un área de producción de alimentos. Y cómo se transforma, ¿no? O bueno, mejor dicho, cómo es que lo vamos transformando hacia objetivos completamente distintos. Yo te quería preguntar, me comentabas, digo, yo me sorprendí cuando dijiste que el tema de que cambiara 2 grados la temperatura de la Ciudad de México y toda esa situación, aunque realmente no, o sea, no sé cuál sería la afectación real, pero me surgió una duda respecto pues a esa frase, ¿no? ¿Hay algún tipo de dato o ustedes tienen el conocimiento certero en que si no se continúa trabajando con estas chinampas, yo le digo chinampa tal cual, ¿no? con estas pequeñas islas de tierra desaparezcan por completo, o sea, me refiero a que no hay evidencia de que existieron completamente? Pues, si bien hoy en día las chinampas ya no se construyen, o sea, no es de que tú llegues y digas, quiero hacer una chinampa porque ya están construidas, que justamente es donde pasan los canales, y son milenarias. Pero sí ha habido vestigios, justo hay una que se llama el canal de
Poscuili, algo así, si Ok. lo digo mal. No hablo náhuatl. Pero justo cuando pasas por ese canal, ves 2 árboles y ves un cachito de tierra en el cual anteriormente fue una chinampa muy grande. Ok. Entonces, de esa, varios locatarios nos dicen que fue como una de las primeras chinampas porque se han encontrado incluso cráneos de personas. Entonces, ya con estudios y todo, pues sí, datan de hace muchos años. Entonces, sí es posible que desaparezcan si no se les da el mantenimiento. O sea, algo que te decía era de los aguejotes, Sí. que son los que sostienen la tierra. A mí me encanta decir que son quienes abrazan las chinampas, porque al final del día hacen eso, o sea, darles ese apapacho y que la tierra no se siga desbordando. Entonces, si no se les da mantenimiento, si no tienen los cuidados necesarios que necesita la chinampa para seguir existiendo, pues claro, sí puede desaparecer, porque pues no olvidemos que la tierra también pues está viva, ¿no? Y Sí, que claro. habla, y que incluso, por ejemplo, con los, de unos recientes sismos, pero algunos que han sucedido, pues también en esa zona principalmente se sienten muy fuertes, porque no olvidemos que también la Ciudad de México está construida sobre un lago, ¿no? Entonces, Sí. pues se puede ir Básicamente rompiendo somos la una tierra chinampa flotante. flotante, sí, Sí, gigantesca, ¿no? gigantesca. Entonces sí se puede ir desmoronando la tierra y que al final pues no exista algún vestigio de que alguna vez existieron. Hoy en día no hay agua de que puedas tomar ahí en Xochimilco, de que, ay, agüita de Xochimilco, ¿no? Porque ya está contaminada también. Hay zonas donde hay desagüe de aguas negras. Entonces imagínate, o sea, si se continúa desechando todos estos residuos, pues al final no va a ser un canal donde tú quieras pasar. O sea, va a oler muy feo. ¿Y qué va a suceder? Que a lo mejor sigan tirando todo. Digo, en un universo alterno donde sucedería que todo el desagüe de aguas negras caiga directamente a Xochimilco, pues al final ya no va a ser tan atractivo, puede desaparecer por esa Sí, razón, claro. puede también desaparecer porque, no sé, se inunde, haya un diluvio muy grande y que pues al final la tierra se absorbe el agua, pero pues no sé, o sea, pueden suceder 1000 cosas. Y hoy en día lo que sí está sucediendo es justo estos deslaves, o sea, por eso es importante continuar en la restauración de las chinampas, como te decía, o sea, ya no se construyen, lo que se tiene que hacer es mantenerlas. Entonces también se mantiene con esta concientización de que son espacios productivos de alimentos. Ok. Es que tengo muchas preguntas, pero a ver, vámonos a una que creo que es fundamental. Sobre todo porque me parece, es un tema bien específico, Sí. ¿no? O sea, ¿qué tanta vinculación has logrado tener con gente que está haciendo lo mismo, pero en otros países? O sea, te ha apoyado es que no quiero que esto parezca un comercial, pero, Sí. o sea, el formar parte de una red de gente que hace cosas, ¿te ha ayudado a encontrar proyectos similares, algo por el estilo? Justo también a través de Global Shapers he tenido la oportunidad de conocer más países y son oportunidades que me han dado a raíz de pues lo que hacemos, ¿no? Entonces ocupar ciertos espacios y poner en la mesa las problemáticas, pues sí te dice sobre que la Ciudad de México no es la única ciudad que sufre de agua, ¿no? O no es la única ciudad que no tiene seguridad alimentaria. Entonces sí he conocido diferentes proyectos que están enfocados en otras áreas, pero que al final pues se evocan en estas dos problemáticas. No existe otro Xochimilco o otra zona de humedales Ok. como la que hay aquí. O sea, ni siquiera los ajolotes, bueno, hay ciertos ajolotes endémicos de otra zona, pero no hay otros que existan más que en Xochimilco. Salven a los ajolotes. Salven a los ajolotes. Está Venecia, ¿no? Que incluso apenas me estaban comentando sobre un espacio en China Ok. que es un poco similar a Xochimilco, que quiero conocer, justo para ver qué más están haciendo. O sea, a mí me encantaría que la escuela no solamente existiera en Xochimilco, o sea, que sea una ventana de oportunidad para más mujeres que se quieran dedicar a la agricultura en su casa, ¿no? Que dicen, bueno, ¿sabes qué? No tengo un espacio, una hectárea, una chinampa muy grande para cultivar, pero quiero hacerlo en mi hogar. Entonces, ese es, digo, ya me adelanté un poquito hacia dónde va Chinampa, pero no hemos conocido algún proyecto que tenga las mismas características
porque no hay otro Xochimilco en el mundo. Es que sí está muy cabrón, Cari. Pero está sí hemos muy conocido otros proyectos que te digo, o sea, tienen que ver con agricultura, con saneamiento de agua, con cuidado del medio ambiente, o sea, sí hay muchísimos y me da gusto conocerlos porque al final piensas que eres una persona loca por el cuidado del medio ambiente o loca por hacer mil cosas, pero hay más locos allá afuera que también están haciendo muchísimas cosas más y que también están haciendo cosas increíbles. Entonces, eso también me da como esperanza de decir, bueno, vamos haciendo las cosas bien. Y entonces, a ver, yo estoy seguro que es una batalla que muchas veces podrías creer que están solas, ¿no? Porque es que sí es como un tema súper específico, ahora sí que muy de nicho, ¿no? Porque afortunadamente, pues México tiene cosas muy especiales, únicas, ¿no? Y en este ínter en donde comentabas que por tu proyecto, por formar parte de la red, has tenido la posibilidad de viajar a otros países, muchas veces, y te lo hablo porque pues, tú sabes que yo soy, y es que lo digo en cada video y no me importa, ¿no? O sea, tú sabes que soy de Tepito, que soy de barrio, y muchas veces la verdad es que la mayoría de la banda creemos que el ir a hacer proyectos o ir, por ejemplo, a congresos, el ir a, pues sí, reuniones, asambleas, conferencias, ¿no? Es muy color de rosa, ¿no? Vas y el cafecito, el catering bonito, y hay ponentes y aprendes. A veces sí, ¿no? Pero la neta es que muchas ocasiones nos enfrentamos con realidades de viaje, ¿no? Que, puta, tú cuando me contaste a mí esta historia, y por eso creo que es mucho de valorar en que la escuche la gente, dije, güey, lo que la banda hace por querer salvar el mundo, ¿no? O por poner su granito de arena, porque al final del día, yo muchas veces he pensado también en este tema como creativo artístico, ¿qué tanto vale la pena lo que estoy haciendo, no? Por ejemplo, tú me has apoyado mucho en el tema de lo de la cúpula, ¿no? Que ahí va mi comercial, me vale madre. Para quienes no lo sepan, la cúpula es el primer circuito de competencia artística dentro de la cultura del reggaetón, dividida en dos modalidades, batallas de shows, batallas de freestyle. Hasta ahí porque esto no trata de la cúpula. Y tú has estado presente ahí en justo formar parte del equipo de trabajo de, güey, hay que organizar las cosas, hay que tener reuniones, hay que esto, hay que el otro. Y la gente necesita conocer también que, en este caso específico, tú fuiste al Shaping de Brasil, ¿no? Y yo no sé tu familia, pero al menos en un porcentaje de la mía cuando me toca viajar es, ay, estás de vacaciones, ¿no? No, se la pasa viajando. Pues sí, güey, pero eso conlleva también muchas responsabilidades y muchas complicaciones. Y sabiendo que Latinoamérica es uno de los países más violentos en torno hacia la mujer, ¿no? Lo que te sucedió y el cómo resolviste me parece muy interesante. ¿Nos puedes contar tu anécdota, Sí. por favor? Oye, me da risa, la verdad. Pero sí fue un trauma que te voy a contar cómo supe que era un trauma y después te voy a contar la historia. A ver, O sea, después de regresar de Brasil, porque, bueno, después de regresar de Brasil, estaba en una sala de cine y comienza a sonar una alerta. Pero para mí fue como, no sé, una alerta de bombardeo de ya llegaron unas personas a balacearnos. O sea, ya mi mente estaba en otra cosa, ¿no? Pero fue la alerta sísmica. bueno, que muy alejada de la realidad no está, porque suena horrible. Sí. Pero eso fue fui a Brasil hace 3 años, creo. O sea, todavía no estaba esa alerta fea. Pero justo en ese punto me di cuenta que sí fue como un trauma, post-trauma, ¿no? Después de ese incidente. Digo, ya lo superé, ya me da hasta risa. Pero llegó justo después de esto. O sea, fui al Shaping Brasil, que es un encuentro de 3 días a nivel mundial. Los diferentes líderes, líderes juveniles acuden, ¿no? A aprender qué está sucediendo en ciertas regiones. A mí me interesaba demasiado conocer la Amazonia. Y después de esos 3 días que estuve ahí, pues ya me tocaba regresar justo a conocer pues otras ciudades, ¿no? Entre ellas estaba Río de Janeiro y Sao Paulo. Cuando regresó a Sao Paulo, pues sí fue un momento muy distinto a como estaba en la Amazonia, porque pues ahí era todo naturaleza y acá ya era una ciudad totalmente diferente.
Y dentro de todos esos días que estuve ahí, pues ya tenía que hacer una escala a Sao Paulo y ya de Sao Paulo a Panamá y Panamá a México, ¿no? Entonces, cuando ya están los últimos días, casi horas más bien, de regresar de Río de Janeiro a Sao Paulo, como que la vida me estaba dando alertas de tal vez no sería buena idea regresarte en la noche, pero yo ingenuamente no les hice ¿Por caso. qué no? Dije, bueno, no me ha pasado nada, ya había escuchado que era peligroso, pero no sabía hasta qué punto, ¿no? O sea, justo vienes de una ciudad igual caótica, donde te dicen que celulares y carteras en cualquier momento. Entonces dije, no creo que suceda nada. Entonces ya pasaron como ciertas cosas que ya me ponían alerta, pero que la verdad ignoré. Llego a la estación donde tenía que transbordar para tomar el autobús y pregunto como cuál es la salida correcta. Y el policía me dice, es que no salgas ahorita, o sea, bájate en la otra estación, te regresas en autobús y ya te cruzas, porque es muy peligroso que de aquí salgas y camines hacia la estación del autobús. Estaba en el metro. Y dije, no, pues no creo que suceda nada, o sea, porque aparte en Google Maps aparecía como muy cercano y ya estaba muy corta de tiempo como para hacer ese. Toda la vuelta, ¿no? Sí, dije, no, mejor camino y ya cuando voy subiendo las escaleras y todo, y justamente, o sea, no vi que muchas personas se bajaran en esos puntos, entonces ya subo y sí, efectivamente vi todo oscuro. Hasta el fondo vi una luz parpadeando ahí, medio tenue. No, o sea, sí era una lámpara. Dije, ahí debe de ser la estación del autobús. Pero todo estaba oscuro y lo único que hice fue correr, ¿no? Correr rápido. Ya llego a la estación del autobús con la luz ahí y ya me quedé esperando hasta que pasara el autobús. Pero para esto, o sea, no pasaban tan seguido y había un jefe de estación. Entonces el jefe de estación estaba ahí como merondeando. La verdad no sé cuál era su función, pero estaba ahí. Entonces ya me quedé ahí esperando y veía cada cierto tiempo la pantalla y volteaba hacia el otro lado para ver si no venía el autobús y corroborar porque en la pantallita aparecía como ruta 207, ¿no? Y yo tenía que tomar la 101, algo así. Entonces el autobús igual en la pantalla aparecía la ruta. Entonces ya me quedé ahí merodeando. Como mi teléfono no tenía mucha batería y lo tenía en la mochila, no lo saqué, pero sí tenían mis piernas, mi cartera con la tarjeta con la que tenía que pagar. Entonces para esto, pues ya me estaba ahí esperando y veo que una persona, bueno, no le vi la cara, no supe si era mujer o hombre, ya después supe que era hombre, pero me quedé ahí como una sombra tenue y en eso me comienza a hablar en portugués y me dice como dame tu teléfono. Entonces volteo y lo primero que veo es de que me está apuntando con un arma. A la madre. Entonces eso fue como ya me voy a morir, no sé qué está sucediendo, Y ni mi en mi pasaporte. país, ¿no? Sí, o sea, pensé mil cosas porque estaba sola, tenía mi pasaporte, tenía que tomar un autobús y ese autobús me llevaba a Sao Paulo y de Sao Paulo salía mi vuelo. Bueno, después de varios días iba a salir mi vuelo para regresarme a mi país. Entonces fue como, si me roban mi mochila, no me quedo sin pasaporte, voy a quedarme aquí, no sé hablar portugués. O sea, mi cabeza comenzó a decir mil cosas. Dije, me voy a morir, ¿qué le van a decir a mis papás? No traigo seguro de viajero. O sea, sí pensé mil cosas y el tipo apuntándome y yo de, ¿qué hago, no? Entonces en eso quería también la mochila, pero yo creo que pude habérsela dado, pero justo como en todo este shock no pensé que tenía la mochila. Entonces lo único que hice fue sacar dinero y se lo di, pero en ese trance que le iba a dar el dinero, porque hasta eso no, o sea, como que dije, no le voy a dar mi cartera porque tengo ahí también mis identificaciones, o sea, ¿cómo se lo voy a dar? Digo, pasaron mil pensamientos en mi cabeza, que lo único que fue abrir y sacar dinero, todo el dinero que tenía en ese momento, y pues ya se lo llevó. En eso va pasando el autobús que me correspondía tomar. Eh, Me moví como unos metros a un lugar donde había más luz y ya cuando se estacionó bien el autobús, lo único que hice fue como subirme rápido, pero en ese punto ya estaba en shock, o sea, ya ni siquiera terminé de ver si era el autobús que me correspondía, si había agarrado todas mis cosas, o sea, ni siquiera pagué el autobús, solo me metí y comencé a llorar, o sea, fue lo único que hice y ya unas personas se acercaron y me preguntaron como en portugués de ¿estás bien?
¿por qué estás así? Y yo, me acaban de asaltar, ¿no? Pero llorando y obviamente diciéndoles en español, ¿no? Sí. Y pues no me entendían. Yo tampoco entendía qué me querían decir, o sea, solo era como, me asaltaron y ¿qué hago, no? Eh, y ya después de ese shock, una persona pues sí me auxilió y me dijo como, tranquila, no pasa nada, estás bien, y así, ¿no? Y ya al final llegué a la estación de autobús, pero estaban totalmente colapsando, mi teléfono no tenía batería, ella no sabía ni siquiera dónde iba, o sea, fue como, Un shock quiero total, regresarme a ¿no? mi país, quiero Sí. escuchar a mi mamá, quiero escuchar a mi papá, quiero saber que están bien, o sea, no, o sea, todo muy mal en mi cabeza, en mi entorno, se me acercaba alguien y, o sea, no sé, me daba ansiedad que se me acercara cualquier persona. Todavía me quedaban más días de viaje y era como, ya me quiero regresar a mi país, o sea, ya no quiero estar aquí. Regreso, bueno, ya después de eso y de esa mala experiencia estoy en Sao Paulo unos días, pero lo mismo, o sea, creo que no tengo ninguna foto de Sao Paulo porque ni siquiera me atreví a sacar el teléfono. Y fue una situación como entre mala, porque justo me evocó a un trauma, a un post-trauma, que justo lo descubrí cuando estaba en el cine, pero también como esa necesidad y esa angustia que me dio de por qué es tan normalizada la violencia, no solamente en Brasil, o sea, en cualquier lado del mundo, porque en esa ocasión que me sucedió estaba una persona que se supone que cuidaba la estación y al final no hizo nada, o sea, solo se quedó ahí como, pues normal, ¿no? Entonces fue que justo en ese momento fue como, no es posible que sucedan esas cosas, o sea, Sí, claro. nuevamente volvemos a como mi guía espiritual en mi cabeza que Sí. me dice, haz algo, y me decía como, habla de esto. O sea, al final yo regresé y los primeros días no le conté a mis papás porque era esa angustia. Generalmente viajo sola, entonces era como, no, se van a angustiar, al siguiente viaje los voy a tener preocupados, o sea, no quiero que suceda esto, ¿no? Pero después unas personas me dijeron como, no, o sea, tienes que hablar de esto. Y justo fui a terapia porque sí tuve un trauma ahí. Y pues que tienes que también hablar de eso. Y comencé a decir, bueno, sí, a lo mejor Brasil tiene cosas malas, pero también tiene cosas bonitas. Y yo regresé amando Brasil, con un síndrome de Estocolmo quizá, pero genuinamente fue un país que me transformó, tanto para bien y para mal. O sea, ese momento fue una catarsis en mi vida y nunca me habían apuntado con un arma, nunca había sufrido un asalto tan traumático. Nunca me había sentido también tan sola, ¿no? Porque estando en un país que Sí, no es el tuyo, es horrible. en un idioma horrible. diferente, no sabiendo a quién acudir, o sea, no sabiendo si el policía es bueno o si el policía es malo, si me va a ayudar o no me va a ayudar. O sea, sí me hizo ver pues la vida de diferente forma, pero también sin perder como ese granito de qué más puedo hacer por el mundo. O sea, yo sé que no voy a ir a Brasil y voy a cambiar la mentalidad de todas las personas y no asaltes. Pero a lo mejor sí como no normalizando la violencia, porque a lo mejor para ciertas personas es muy normal. Incluso le platiqué a algunas personas, como, pues sucede en México. Yo sí, pero no porque suceda en México tiene que suceder siempre. O debemos pensar que eso es lo que debe seguir pasando, Exacto. ¿no? Está muy cabrón. Sí. Oye, Cari, impresionante, la verdad. Pues porque creo que no es fácil de digerir después adentrarte a viajar de nuevo, a que puta, si me vuelve a pasar, si no me vuelve a pasar. Es de mucho admirar, porque al final del día lo hiciste con el fin y el propósito de yo quiero ver de qué manera puedo seguir creciendo mi proyecto para apoyar a mi comunidad, para poder salvar un poquito del planeta, ¿no? Entonces me parece de mucho valor, ¿no? No sé qué decirte respecto a que eso te tuviera que pasar en otra parte de Latinoamérica y no te pasara en tu país. No sé si es bueno o malo, ¿no? Pero, pues, de verdad, te felicito pues, por ser tan valiente, ¿no? Y Gracias. por haber venido el día de hoy. Hemos No, y a ti por terminado. invitarme.
Para mí es todo un Muchísimas gusto, gracias. de verdad. Este es el momento en donde le puedes decir a la gente Ok. en dónde te pueden seguir, en dónde pueden seguir el proyecto. Nos encuentran en Instagram y Facebook como She, de mujer en inglés, Nampa, She Nampa. Ahí pueden escribirnos, sumarse a las jornadas de voluntariado que hagamos o a algún recorrido con causa. Y a mí, pues, en mis redes sociales como Karina Delgado. No se olviden de salvar a los ajolotes, El mundo, el ¿no? planeta, El planeta. los humedales, Si son ladrones, no asalten a las por personas favor. con, Con- con actividades tan violentas, ¿no? No, Fíjate no que antes, asalten, no asalten. bueno, en teoría eso debería ser el consejo. Pero bueno, Cari, muchas gracias de verdad No, por haber estado aquí el día de hoy. No se olviden de seguir también las redes sociales de Barrio Bajo Estudio, pues las mías, que pues, van a estar igual acá abajito. Para quienes nos están escuchando y nos están viendo el video, pues vayan y sigan el proyecto de Shinampa, sigan a Cari. Pues nada, creo que eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver el video, denle like, comenten, compartan, suscríbanse. Y gracias al equipo de producción que siempre está acá bien pendiente, el niño latoso. muchas Pues nada, gracias. muchas gracias, Cari. Ya se la sabe, mi gente. Pórtense mal, pero cuídense bien. Chao. AXA.